Vente conmigo al libro de Esther, un libro que conocemos. Capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 17. Dice: luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces a la reina. Tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó al rey, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey y a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Y he querido leer esta parte del pasaje porque la palabra pastoral para este año, el lema que va a estar presidiéndonos a lo largo del 2024, tiene mucho que ver con lo que acontece en este pasaje. Yo te animo a que puedas leer el libro completo de Esther, a que puedas ver un poquito todo lo que ahí acontece, y lo que ahí se narra tiene mucha más profundidad de lo que aparentemente parece la historia de una reina a simple vista. Creo firmemente que en este año 2024 Dios va a obrar de una manera extraordinaria en medio de la congregación. Tengo esa convicción en mi vida. Pero ¿saben? No me quedo ahí. Yo creo que Dios va a obrar de una manera extraordinaria en esta ciudad. Creo que Dios va a obrar de una manera extraordinaria en esta nación, y que aún lo va a hacer en el resto del mundo. Creo que estamos entrando en un tiempo donde Dios va a mover algo diferente. Estamos entrando en un tiempo donde vamos a ver, como nunca imaginamos, el poder y la autoridad de Dios. Y no te estoy diciendo que sean tiempos buenos.
No te estoy diciendo que sean tiempos fáciles, te estoy diciendo que Dios va a obrar de una manera poderosa. Amén. Te estoy diciendo que Dios se va a mover, que Dios se va a manifestar. Y escúchame bien, porque en medio de esos tiempos cada uno de nosotros va a ser llamado a ocupar su lugar. En medio de ese mover de Dios, cada uno de nosotros va a ser llamado a estar justo en el lugar donde Dios quiere que esté. Vamos a ser llamados a movilizarnos, a activarnos. Hoy hemos escuchado, actívate. Nadie sabía lo que yo iba a predicar hoy, ¿eh? Hemos sido llamados a activarnos, a ser impulsados por la mano de Dios. ¿Sabes? ¿Te imaginas lo que es ser impulsado por la mano de Dios? ¿Te han empujado alguna vez? A ser impulsados por su mano, ¿para qué? Para cambiar realidades, para cambiar situaciones, para cambiar circunstancias que están asfixiando el corazón de muchos. Porque no se trata de ti ni de mí, no se trata de esta congregación, se trata de que muchos puedan conocer a ese Dios de poder. Se trata de que muchos puedan conocer a ese Dios que está diciendo, el tiempo ha llegado. Voy a manifestar mi autoridad. Llevamos unos años viendo cómo el rumbo de la sociedad, de los acontecimientos que van uno tras otro, a nivel político, a nivel económico, en el nivel que quieran mirarlo, gritan, algo va a acontecer. Algo va a ocurrir. Y hay que ser muy ciego o muy sordo para no entender que algo va a ocurrir. Y te digo, incluso aunque no creas en Dios, la gente entiende que algo va a ocurrir, que algo va a cambiar, incluso hablando de lo que ahora está tan de auge como es la inteligencia artificial. Dicen que este año va a ser un año que algo va a ocurrir, a un nivel también de medios, de información, de comunicación, incluso laboralmente hablando, porque estamos llegando a un momento donde algo va a acontecer y Dios está exigiendo, va a demandar de su pueblo, es decir, de ti y de mí. ¿Eres pueblo de Dios? Va a demandar de ti y de mí que cada uno esté ocupando el lugar donde Él la ha puesto. Que cada uno esté ocupando el lugar donde Él quiere que esté, es decir, que se posicione. Escúchame bien en esta mañana, va a llegar un tiempo donde el lugar donde Dios te ha puesto va a cobrar un mayor sentido para tu vida. Va a cobrar un mayor sentido para esta ciudad. Va a cobrar un mayor sentido para esta nación. El lugar donde Dios te ha puesto, quizás tú te ves algo insignificante, una pequeña vida en el sur de un país, en el sur de un continente, como es el continente europeo, pero el lugar donde Dios te ha puesto va a cobrar sentido. Va a llegar a ser significativo. Muchas veces no entendemos ciertas situaciones. Muchas veces no entendemos momentos que tenemos que atravesar. Pero cuando llega el tiempo que Dios ha marcado, acontece algo que nos hace entender. Acontece algo que nos hace decir, ya sé. Ahora entiendo el por qué. El para qué. Solo existe un detalle que debemos tener en cuenta. Y es si estamos preparados para ese preciso momentum. Y este es el lema de este año. Este es el lema. Momentum. No se ve el texto que está ahí chiquitito. He querido ponerlo. Pero ahí pone, para esta hora has llegado. Y ese es el pasaje que quiero que tengamos presente. Esa parte del versículo 4 del capítulo 14. Para esta hora has llegado.
¿Y por qué he querido coger el pasaje de Esther? Mira, el libro de Esther nos relata uno de esos momentum de Dios. Nos muestra uno de esos momentum en los que Dios prepara a su pueblo y aguarda los tiempos que Él ha definido, donde activa el impulso necesario para cumplir un propósito. Eso lo podemos ver en el libro de Esther y en otros muchos pasajes de la Biblia, pero he querido coger este. Todos conocemos la historia de Esther, ¿sí o no? Todos sabemos quién fue, qué es lo que pasó. Seguramente me habréis escuchado predicar incluso más de una vez acerca de Esther y de cómo Dios la usó en un momento determinado para liberar a todo un pueblo. Tenemos presente eso, pero hoy quiero mirar este pasaje desde la perspectiva de Dios. Hoy quiero mirar este pasaje desde lo que Dios estaba observando en el diseño de sus tiempos y conforme a su plan de acción, el cual Él tenía ya sincronizado en un reloj específico que Él tiene, donde la arena iba cayendo grano a grano. Y justo en ese preciso momento en el que el último grano cayó, Dios dijo, ahora. Encontramos al pueblo judío en cautividad en Persia. Encontramos ahí a un rey llamado Asuero en el trono. Encontramos a Esther como reina y a Mardoqueo siendo un protagonista en varias circunstancias del reino para desarmar ciertas tramas en contra del rey. Y bueno, en definitiva, encontramos vidas ocupando un lugar específico. Vidas que están en un momento concreto. Y esto me habla de que lo que Dios ha dispuesto, lo ha dispuesto para intervenir. Lo ha dispuesto para incidir en la historia del hombre con un único objetivo. ¿Sabes cuál es? Cumplir sus propósitos. Cumplir sus propósitos. Cumplir el plan que Él ha diseñado. Y Esther, Mardoqueo, todo el pueblo estaban justo en la posición y en la situación que tenían que estar. Cada pieza ocupaba su lugar en el tablero de Dios. Cada pieza ocupaba su sitio, todo estaba dispuesto, ¿sabes para qué? Para ese momentum. Y me vas a escuchar esta palabra varias veces a lo largo de la mañana. Quiero explicarte un poquito más acerca del significado de la palabra momentum, del lema de este año, y que así podamos entender mejor lo que Dios ponía y transmitía al corazón pastoral y lo que yo quiero sembrar en esta mañana en el corazón de la iglesia. Amén. Mira, el pasado domingo, Esther, no la reina, sino la seminarista, la que tenemos ahí en el seminario, compartía algo interesante. Nos compartía acerca de la importancia de ¿qué? A ver, ¿quién se acuerda? Los que estuvisteis atentos. La madurez, de tener un amor maduro. ¿Recordáis? Hizo una comparación entre el amor inmaduro y el amor maduro por Dios. Y como dije el domingo después de que ella predicara, que esa palabra llegaba justo a tiempo, es que llegaba justo a tiempo. Es que era ese día el que tenía que ser compartida, ya que lo que Dios está transmitiendo al corazón de la iglesia en esta mañana y para este año tiene que ser sembrado en un corazón que tenga un amor maduro por Él. Porque si no hay un amor maduro por Dios, podemos despistarnos, podemos confundirnos, incluso podemos darle un mal enfoque a la palabra momentum y a lo que Dios quiere obrar. Dios quiere sembrar esta palabra en corazones que no fluctúen, que no se muevan por emociones, sino que estén fundamentados en ese amor maduro por Él. Amén. Mira, cuando Dios trae a mi corazón esta palabra momentum, lo primero que hago es buscar el significado. A mí me encanta buscar el significado de las palabras. Porque podemos darle un sentido que decimos, bueno, yo creo que significa, yo creo, pero me gusta buscar varias fuentes. Y lo primero que hice fue buscar lo que significaba y qué es. No solo lo que significaba, sino lo que transmitía. ¿Sabéis? Las palabras siempre tratan de transmitir algo, tratan de reflejar algo, de imprimir algo. Y quise ver lo que momentum transmitía, imprimía una vez que se decía o se pronunciaba.
Y estuve investigando un poco desde el punto de vista social, secular, para entender mejor lo que el Espíritu Santo estaba plantando, sembrando en mi corazón, para que yo pueda sembrarlo hoy en el vuestro. La definición de la palabra momentum originalmente hace referencia a un principio físico. Os voy a dar un poquito de clase física hoy. A un principio físico que define cierta cantidad de movimiento de un cuerpo. Y ese principio dice algo tan sencillo como que a más momentum, más velocidad y mayor dificultad para detenerlo. Lo repito. A más momentum, más velocidad y más dificultad para que eso sea detenido. Y por eso tengo esto aquí. No es el mejor que he encontrado, ¿eh? Si no sale todo lo bien que fuera, es que me ha costado 8 euros nada más. Tengo que invertir un poquito más. ¿Conocéis esto? Esto se llama péndulo de Newton. ¿Qué ocurre si yo suelto la bola? Imprime una inercia que se transmite a través de las demás y la última recibe esa inercia y es desplazada. Y esto puede permanecer así un tiempo. Uno de los buenos permanecería mucho más tiempo, ¿vale? Este se va desgastando antes. Pero ese impulso inicial transmite una inercia que hace que al final algo acontezca. Si fuera bueno y yo pudiera levantarlo así, incluso empujarlo, pasa que con este vais a ver lo que pasa. Saldría mucho más elevado, pero se me descontrolan todas las demás porque es malo, ¿eh? Pero a mayor impulso, es decir, a mayor momentum, el momentum es ese instante en el que yo suelto la bola. Eso produce una reacción, una transferencia, una inercia. Momentum es el punto de inflexión. ¿Sabes lo que es un punto de inflexión? Justo el instante donde algo cambia, algo acontece, algo ocurre, a partir del cual los resultados comienzan a llegar repetidamente. A partir del cual comienzan a suceder una serie de acontecimientos y se produce una inercia de los mismos. Para algunos ese momentum se trata de un tema que depende de la suerte. ¿Cuántas veces decimos de alguien que empiezan a irle de repente las cosas bien? ¿Qué suerte ha tenido? ¿Sí o no? ¿Lo has pensado alguna vez de alguien? Y resulta que cuando miras atrás no es que haya tenido suerte, sino es que ha sido alguien que se ha esforzado, que se ha preparado, que ha ido cada día a lo que tenía que hacer y de repente, cuando llega el momentum, cuando llega el punto de inflexión, hay un resultado, una inercia y una consecuencia de cosas que empiezan a suceder. El momentum no es suerte, y más cuando hablamos de las cosas de Dios, ¿vale? Yo no creo en un Dios de casualidades. Yo creo en un Dios de causalidades. Todo lo que ocurre dentro del plan y del proyecto de Dios tiene una causa bien diseñada. Tiene una causa bien definida. Lo principal es encarar, sigue diciendo la definición, cualquier proyecto o situación creando el impulso suficiente. Sigo, ¿qué más dice? Dice, una vez dentro del momentum, lo importante es mantenerlo. ¿Por qué? Porque si yo hago así con las bolas y de repente cualquier descuido me hace mover la mesa, voy a producir, ¿el qué? Que se paren antes, que se distorsione, que comiencen a vibrarse o tropiezo con las manos y hago así. Una vez iniciado el momentum, cualquier descuido puede provocar que lo que has edificado hasta ese momento se derribe. Que lo que has avanzado hasta ese tiempo se vuelva a detener. Por eso es importante de ser capaces de detectar y de prevenir cualquier error antes de cometerlo. Por eso cuando comienza, y ahora vuelvo al momentum de Dios, cuando comienza el momentum de Dios,
es importante estar atentos. Es importante estar bien, con la mirada bien fija, con el corazón bien firme. ¿En dónde? En el corazón de Dios. En el tiempo que Dios está definiendo. Por eso decía que es importante tener un corazón maduro que no se mueve por emociones. Porque cuando tú te mueves por emociones te desenfocas rápidamente. Cambias la mirada de posición, cambias tu sentimiento y te empiezas a centrar en cómo tú te has levantado. Pero en el momentum que Dios está preparando, y creo que Dios está preparando un momentum para esta congregación y para este año, tenemos que estar atentos. La atención es esencial. Y lo traduzco todo un poquito a lo que Dios sembraba en mi corazón, fuera de definiciones ya. Pero creo que te habrá ayudado un poquito para entender lo que te voy a decir hoy. Estar a disposición de Dios, lo primero que va a hacer es que nos va a colocar en su momento. Por eso lo que primero que te quiero desafiar en esta mañana, a que le digas: Señor, aquí estoy. Señor, heme aquí. Porque en el momento que tú dices: Señor, heme aquí, estoy a tu disposición, le estás diciendo: Señor, cuando tú determines que es el momento, ahí voy a estar. Ahí me vas a encontrar. Ahí voy a estar dispuesto, ocupando el lugar en el cual tú me has colocado. Veíamos en la definición que momentum implicaba movimiento, inercia, punto de inflexión donde hay cambios. Y para Dios es eso, el preciso instante en el que Él activa. ¿Vale? Imagínate los ambientes espirituales. Imagínate donde Dios actúa, donde Dios se mueve, donde Dios... Llega un momento que cuando Dios ve dispuesto todo, alineado todo, cada cual en su lugar donde ha dicho: Señor, aquí estoy. De repente Él dice: ahora. Y activa. Da esa inercia. Para Dios el momento es ese preciso instante, ese impulso que va a desatar esos acontecimientos que Él no estaba esperando en la casualidad, no estaba esperando en la suerte, sino que Él ya tenía diseñado, que Él ya tenía proyectado. Quiero decirte algo, siento que es el momentum de Dios para la buena semilla. Creo que es el momentum de Dios para esta congregación. Y con esto lo único que te estoy diciendo es que Dios ha estado preparándonos a lo largo de estos 53 años. Dios nos ha estado preparando a lo largo de estos 53 años. Él ha estado trabajando de una forma que quizás no apreciábamos a simple vista. Que quizás no veíamos la trascendencia que eso iba a tener. Mira, Él ha estado moviendo vidas, situaciones, estructuras, circunstancias. Y muchas de esas cosas que te he dicho, cosas complicadas, difíciles, que seguramente han supuesto un alto precio, han supuesto un desgaste. Muchos habrán tenido que pasar por circunstancias que no les han sido fáciles, que no les han sido sencillas como congregación. Se han pasado tiempos que han sido batallas, luchas, desgastes, confrontación. Pero estamos entrando en el momentum de Dios. Donde Dios, por medio de la acción del Espíritu Santo, va a empezar una inercia que va a manifestar algo nuevo. Que va a manifestar algo diferente. Algo que ha estado preparando y disponiendo a lo largo de estos años. Algo que Él ha estado armando, pero Él lo va a activar. Va a dar un impulso. ¿Sabes a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Tú y yo. Él de repente va a dar un impulso a través de su presencia. Va a activar tu vida. Va a activar mi vida y como consecuencia va a activar la obra de la buena semilla de Cádiz. Va a activar aquello que Él ha estado disponiendo de una manera inimaginable. Por eso en este día te quiero decir: párate un momento. Examínate a nivel personal. Y piensa: ¿cómo estoy?
¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy? Párate, es interesante pararse de vez en cuando y decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿En qué lugar estoy? ¿Con qué propósito estoy? Examina bien la historia de Esther. La historia de la reina Esther. Todos pensamos siempre Esther, wow, la reina. Y cuando vemos una película vemos a Esther ahí con sus vestidos, guapísima, con su corona, en su palacio. Pero ¿sabes cuál es la historia de Esther? La historia es que Esther queda huérfana. Esther pierde a su familia. Esther es adoptada por su tío. Esther está en medio de un cautiverio. Y Esther en medio de ese cautiverio es puesta a disposición del harén personal del rey Asuero. Y la llevan a palacio. Y una vez que está allí, no solo está en el harén personal del rey Asuero, sino que ella tiene que entrar a ser la esposa de alguien que ni siquiera había imaginado, ni siquiera lo amaba. Esa es la vida de Esther. Esa era ella. La vida de Esther para nada fue fácil. Como solemos decir, la vida de Esther para nada fue un cuento de hadas. Dios estaba disponiendo cada pieza en su lugar para ese momentum que iba a llegar para su pueblo. Y llegamos a ese pasaje, capítulo 4, versículo 14, ese momento, esa frase donde a Esther se le dice, quizás para esta hora has llegado al reino. Y yo quiero que en esta mañana quites lo del reino y ponga, quizás para esta hora has llegado a la buena semilla. Quizás para esta hora has llegado al lugar donde te encuentras. Quizás para esta hora has llegado y estás allí donde Dios te ha querido poner. Muchos pensarían que aquel día, qué suerte que Esther sea la reina. Qué suerte que el rey Asuero se la haya llevado a su palacio. Qué suerte que esté allí viviendo con lujos, siendo cuidada. Qué suerte. Pero en medio de todo eso, vemos a un hombre llamado Mardoqueo, que Mardoqueo fue capaz de alinear su corazón con lo que Dios estaba haciendo. Y ve e identifica ese momento en que Dios estaba disponiendo. Ese preciso instante en el que Dios iba a obrar, ese punto de inflexión en el que Dios iba a lanzar esa inercia para que acontecieran una serie de cosas que tenían que provocar un resultado esencial que iba a cambiar el rumbo de la historia del pueblo de Israel. ¿Recuerdas la definición? La suerte no tiene nada que ver. La casualidad no tiene nada que ver. Cuando hablamos de los asuntos de Dios, eso no entra en la ecuación. Dios lo hace todo con un porqué. Y cuando Dios determina que ha llegado el tiempo, Él crea el impulso. Él da el empujón para que la inercia produzca aquello que tiene que producir, aquello que Él ha decidido que tiene que acontecer. Ni más ni menos, sino lo que Él ya había planificado. Y creo firmemente que este 2024 vamos a estar viviendo uno de los momentum de Dios para su pueblo. Y siento que esta palabra no es solo para Cádiz. Creo que va a haber un momentum de parte de Dios para toda esta nación y para todo este mundo. Donde Él está disponiendo algo. Pero la parte que nos toca a la congregación, ese es el momentum para nosotros. Amén. La parte que nos toca a ti y a mí como parte de esta congregación. Esther estaba en el lugar correcto. Estaba allí, ella era la reina, estaba dentro del palacio. Podemos decir que estaba en la casa del enemigo. El que había levantado el decreto de, escúchame bien, lo que el rey Asuero había firmado para que Amán pudiera hacer era un exterminio. Era terminar con todos los judíos. Era exterminar a toda la nación de Israel. Era exterminar a todo el pueblo de Dios. Ese era el edicto. Ese era lo que él había sentenciado.
Y Dios sabía que iba a venir un momento donde él iba a tener que activar algo. Y él fue a lo largo de los años preparando las cosas, situando las cosas, poniendo a cada cual en su lugar para que llegado el preciso instante, él diera el impulso donde las cosas iban a empezar a acontecer como él había decidido que acontecieran. Esther estaba en el lugar correcto, pero aún ahí tenía que tomar la decisión. Tenía que aceptar la razón por la cual Dios le había puesto ahí. Tenía que aceptar la razón por la cual Dios le había hecho atravesar todo lo que había atravesado hasta llegar al mismo palacio del rey Asuero. Tenía que entrar, ¿sabes dónde? En el impulso que Dios estaba provocando para llevar a cabo esa reacción que iba a ir más allá de la propia persona de Esther, que iba a ir más allá de su propia circunstancia. Muchas veces nuestras decisiones sabias delante de Dios, cuando tú te plantas firme, cuando tú te posicionas conforme a lo que tú eres en Cristo, ¿sabes qué va a provocar eso? Y estate preparado porque lo vas a ver. Estate preparado porque vas a pasar situaciones complicadas. Estate preparado porque van a venir situaciones difíciles. Porque el momentum de Dios va a implicar algo y es que tú te retrates. O sea, te retrates. Es decir, que tú digas quién eres y para qué estás ahí. Que tú reflejes el por qué estás ahí, ya el pasar desapercibido. El ir en medio de la comparsa, como se dice en Cádiz, donde no se te ve ni se te escucha, si cantas bien vas en medio, ¿no? No, va a llegar el momento donde tú te vas a tener que posicionar. Y en medio de ese momento, tus decisiones sabias van a hacer que corras riesgos. Van a hacer que corras peligros. Van a hacer que corras momentos donde tu vida incluso puede pasar por situaciones complicadas. Pero quiero que me escuches bien. Tiene que ser así. Tiene que ser así si queremos entrar en el momentum de Dios. Tiene que ser así si queremos entrar en el impulso que Dios está provocando. Tiene que ser así. Versículo 14. Dice, porque si absolutamente callares en este tiempo. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo en el que Dios estaba activando todo. Si absolutamente callares en este tiempo, dice, respiro y liberación, tendrán los judíos de otra parte, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y ahí viene esa frase que quiero que tengamos presente este año. Y quién sabe si para esta hora te han hecho llegar al reino. Mardoqueo tenía una visión espiritual y estaba abriendo los ojos de Esther para que actuara mucho más allá de su seguridad, mucho más allá de su comodidad, mucho más allá de lo que ella podía ver, de lo que ella podía entender. Estaba diciendo, confía en Dios, confía en aquel que ha diseñado el plan, confía en aquel que ha diseñado el proyecto, confía en aquel que va a hacer que esa inercia produzca muchas más cosas de las que tú imaginas, que van a trascender incluso en los tiempos. Sabemos la respuesta de Esther, no me quiero alargar aquí. Esther le dice, venga, lo voy a hacer a pesar de... Pero fíjate la primera reacción que ella provoca, el que uno ocupe el lugar, es que le dice, vale, pero el pueblo está orando conmigo. Activa a otros a orar, a respaldar. Activa a sus doncellas. Ella comienza a decir, vale, voy a ocupar el lugar. Pero eso comienza a activar otras cosas. La historia bíblica nos demuestra que la obra de Dios se basa en muchos momentum. Y estaremos compartiendo algunos a lo largo del año. Momentum que Dios dispone para que su obra y su propósito avancen. No hay decreto humano que impida la intervención divina, créelo. No hay decreto humano que impida lo que Dios ha dispuesto que va a ocurrir.
Al final el Señor siempre cumple su momentum con su pueblo. Él lo va a hacer. Quizás no lo hemos visto, no lo hemos pensado, no lo hemos imaginado, pero quizás llevan años, fuerzas que no vemos, intentando que el momentum de Dios no llegue a la congregación. Pero yo quiero decirte que este año es el momentum para la buena semilla. Es el momentum para esta congregación. Dios usó a Esther. Dios usó a Mardoqueo. ¿Y cuál fue el resultado? Los judíos no solo fueron liberados, sino que si lees la historia, te animo a que lo leas. Si no me equivoco, creo que son 9 capítulos, Esther, 9 o 10. ¿Sabes qué pasó? Los judíos quedaron por encima de sus enemigos. ¿Te imaginas que el que te dice que te tiene cautivo te dé permiso para que tú te armes, para que tú te defiendas, para que tú estés ahí, si alguien viene a atacarte, tengas la libertad de ir contra él? Eso es de locos. Pero eso pasó con el pueblo de Israel. Dios posicionó a su pueblo por encima de los que los tenían cautivos. Cuando el momentum de Dios llega, lo que no imaginas acontece. Lo que no crees que pueda pasar, pasa. Porque el plan de Dios es un plan perfectamente diseñado. Fíjate que hasta el día de hoy se recuerda ese momentum. Hay una fiesta que celebran los judíos, y si estuviera aquí María José me lo diría. Se llama Purim. Y es en conmemoración a lo que pasó aquel día. Incluso ha quedado registrado en un libro. En este año creo que vamos a vivir un momento. ¿Lo crees tú? En este año creo que vamos a vivir un momentum de Dios. Y en base a eso, en base a lo que te he dicho en esta mañana, en base a lo que has escuchado, quiero preguntarte, ¿estás preparado? Wow, pastor, pero ¿cómo se está preparado para eso? ¿Estás preparado? O vale, si no lo tienes claro, te voy a preguntar otra cosa. ¿Quieres ser parte de ese momento? ¿Quieres ser activado por Dios? Quizás Esther no estaba preparada, tenía miedo, tenía incógnitas, tenía preguntas. Pero ella entendió que tenía que ser parte de. Ella entendió que si estaba allí era por algo determinado. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana que si estás en este tiempo, no en esta congregación, sino que si estás en este tiempo siendo parte de ese pueblo de Dios, es porque Dios ha dispuesto algo con tu vida. ¿Vale? No nos engordemos como congregación. Piensa que eres parte de un pueblo. Si Dios ha estado preparando a su pueblo es porque llega un tiempo determinado donde su pueblo tiene que estar preparado, donde su pueblo tiene que estar dispuesto para ser activado por Dios. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Y hoy tenemos un desafío delante. O que se enfríe nuestro amor, caminando en un amor inmaduro. O que realmente le digamos, Señor, no. Yo quiero ser activado. Yo quiero ser parte del momentum que sé que está llegando en este tiempo. Yo quiero ser parte de ese momentum. Yo creo que Él nos está llamando a ser parte activa en el proceso de cambios que quiere producir en esta heredad. Nos está llamando a ser parte activa en ese proceso que va a comenzar aquí en el lugar donde Él te ha puesto, ahí en el sitio donde Él te ha situado. Mira, y 1 de Juan 5:4 dice algo muy interesante. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que ha sido transformado, cambiado, todo lo que ha sido totalmente cimentado por Él, donde hay un amor maduro. ¿Recuerdas el amor maduro cómo llegaba? Cuando realmente teníamos una relación profunda con ese amor maduro de Dios hacia nosotros.
Porque por nosotros mismos es imposible, es complicado. Pero cuando tú realmente cimentas tu vida en la vida y en el corazón de Dios, algo comienza a cambiar en tu vida. Tu amor comienza a ser diferente. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Esa es nuestra fe. Creer que hubo un momentum específico en la historia del hombre. Y ese es el mayor momentum de la historia. Aquel momentum en el que Dios dijo, voy a activar algo. Y envió a su Espíritu Santo a activar algo tan importante como una semilla en el vientre de una mujer que dijo, aquí estoy. Estoy en este lugar preciso porque entiendo que Dios quiere usarme. Y ahí en ese preciso instante comenzó una reacción. Comenzó a acontecer algo que terminó en una cruz, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, rompiendo el velo de separación entre Dios y los hombres y trayendo una oportunidad de vida a toda la humanidad. No fue fácil, no fue sencillo. Pero cuando el momentum de Dios comienza, el resultado se da. Esa es nuestra fe. Ese es el secreto de todo. Tu fe en el que tiene un plan perfecto para tu vida. Tu fe en el que tiene un plan perfecto para la iglesia. Tu fe en el que tiene un plan perfecto para el lugar en el que estás. Y va a llegar el momento que va a provocar una inercia, que va a desatar una serie de eventos que dará sentido a muchas de las cosas que estás viviendo, a muchas de las cosas que has vivido a nivel personal, a muchas de las cosas que hemos vivido como congregación, donde su poder se va a manifestar en un resultado que está por encima de lo que imaginas, donde su autoridad y su gloria se van a manifestar de una manera que ni siquiera pensabas. Eso significa momentum. No es un momento, no quiero escuchar momentos, ¿vale? Es un momentum. Es algo, un punto de inflexión donde algo comienza, donde algo acontece. Ponte de pie. Termino en esta mañana con ese texto. Para esta hora has llegado. 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 No es el tiempo de quedarse al lado. No es el tiempo de abandonar las filas. No es el tiempo de adormecerse. Es el tiempo de ocupar el lugar en el que Dios te ha puesto. Creo que para este momento determinado, según el plan de Dios, Él te está preparando. Él te ha puesto ahí en ese lugar. Ha permitido que camines a través de ciertas cosas que tienes que vivirlas o tuviste que vivirlas. Y yo te quiero invitar en esta mañana a que le digas, Señor, sé que para esta hora he llegado. Sé que para este momento he llegado. Pero no solo te quedes ahí, sino que le digas también, Señor, yo quiero ocupar mi lugar ahora. Yo quiero ocupar mi lugar en este año, en este tiempo. Pero no para quedarme en la silla, para ponerle mi nombre, para decir soy un miembro más de la iglesia La Buena Semilla. No es para eso, sino ¿para qué? Para desarrollar mi función. Para desarrollar mi función en el lugar donde tú me has puesto. Que le diga, Señor, yo quiero serte útil. Señor, yo quiero serte útil. ¿Sabes por qué? Porque entiendes algo. Señor, si tú me has traído hasta aquí, si tú me has traído hasta este momento, es porque tienes un propósito conmigo. Vea o no el resultado final. Porque el que seas parte de ese momento de Dios no quiere decir que vayas a ver el resultado final. Igual se extiende en el tiempo.
pero veas o no ese resultado, le digas: quiero ser parte de ese momentum. Quiero entrar en esa inercia. Permite que Dios te use. Pídele a Él: Dios, usa mi vida. Clama al Padre, dice la palabra, y Él te responderá. ¿Te puede usar Dios? La respuesta es que sí. Fue por ti y por mí que Él envió a nuestro Rey Salvador. Fue por ti y por mí que ese momentum grandioso aconteció. Quiero que en esta mañana tú le digas: Señor, quiero ocupar mi lugar en el momentum que estás disponiendo para esta congregación, para tu obra, para tu pueblo. Quiero estar ahí. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos.